El día de hoy vamos a elaborar este trencito en el software de Blender utilizando las herramientas básicas de mover, girar, escalar y adicionalmente vamos a aprender dos herramientas que son la de crear orificios como estos o cortar y también esta herramienta para crear chaflán, como se ve en este vagón del segundo vagón del tren y en el tercer vagón del tren. Entonces vamos a arrancar por esta que es la parte más difícil, donde vamos a empezar a utilizar un cubo. Un cubo lo vamos a escalar un poquito y lo vamos a mover para que nos dé la forma de rectángulo. Entonces vamos a ir al software de Blender y pues ya recuerden que por defecto él nos muestra un cubo en la mitad de las coordenadas cartesianas. Entonces vamos a editar el cubo. Recuerden que ustedes pueden hacerlo de dos maneras, o bien pueden ir a la parte superior izquierda en Object Mode, pueden desplegar el menú y cambiarlo a Edit Mode, o pueden usar el comando rápido, que es la tecla encima de Block Mayus, que es el tabulador. También pueden entrar y salirse de Edit Mode. ¿Listo? Entonces vamos a entrar a Edit Mode y vamos a escoger en la parte superior izquierda. Recuerden que podemos seleccionar o editar por vértices, aristas o caras. En este caso la que nos sirve más es las caras y vamos a seleccionar la cara superior. Entonces vamos a moverla en el eje Z con G de gato, que es el comando de mover, y recuerden que tienen que darle el eje Z y lo vamos a mover hacia abajo de esta manera. Lo mismo vamos a hacer por esta cara para alargarlo un poquito. Entonces si quieren pueden ubicarse desde la vista superior, que es más fácil, seleccionando esa cara, y con G de gato de mover nos vamos a mover hacia el eje Y hasta que quede más o menos con esta forma. Se va a ver algo así. ¿Listo? Entonces si les incomoda que el rectángulo esté debajo de las coordenadas cartesianas, lo que podemos hacer es subirlo un poquito, mover toda la geometría. Entonces lo podemos hacer de dos maneras. Podemos seleccionar todo el objeto con la letra A de árbol y le vamos a dar mover con G de gato en el eje Z y lo pueden subir hasta pues donde ustedes consideren que está bien. Recuerden que siempre tienen que navegar entre las vistas para que la vista de perspectiva no sea engañosa y que realmente ustedes estén moviendo el objeto donde necesitan. Lo vamos a mover nuevamente con G en ningún eje, un movimiento libre, y lo voy a ubicar por ejemplo acá. Si de todas maneras no les gusta que esté así porque lo hicieron de manera visual al ojo y quieren que sea exacto, es decir, que el centro de masa del objeto esté en el punto 00 de las coordenadas cartesianas, lo que pueden hacer es salirse del modo de edición con la tecla tabulador, o recuerden aquí con la pestaña en la parte superior izquierda. Vamos a darle clic derecho, Set Origin y Origin to Geometry para ubicar este puntico naranja en la mitad del objeto, en el centro de gravedad del objeto. Ahora recuerden que este puntico naranja lo tenemos que llevar al punto 00. Entonces usamos el comando Shift S, sueltan y van a seleccionar la opción que se llama Cursor Toward Origin. Y ya automáticamente, no mentiras, esa no era Shift S nuevamente, es Selection to Cursor, esta de arriba, para que el puntico naranja se les ubique en el centro de las coordenadas cartesianas y ya estén completamente seguros que están en la mitad del objeto. Es muy importante que cuando ustedes acaben de hacerle las modificaciones al objeto, recuerden salirse siempre de Edit Mode, que es aquí donde estábamos escalando y acomodando el rectángulo. Cuando ya hayan acabado, vuelvan a Object Mode. ¿Por qué? Porque si se quedan en Edit Mode y agregan más geometrías y más figuras, les van a quedar, hagan de cuenta que en una misma capa, y cuando ustedes quieran hacerle operaciones como rotar, escalar, mover, se les va a mover todo. Entonces siempre tienen que independizar cada una de las piezas o componentes del modelado que están haciendo para que puedan hacer las modificaciones que necesitan. Entonces estoy en Edit Mode, me voy a salir.
Entonces voy a la pestañita o con la tecla tabulador salgo a Object Mode y ya me queda, digamos, ya me salí de la capa de la base del trencito. Ahora, ¿qué sigue? Entonces vamos a hacer estas dos paredes de acá, que si se dan cuenta son iguales. Lo que podemos hacer es modelar esta primero, hacerle la perforación y después la duplicamos. Entonces vamos a arrancar nuevamente con un cubo. Recuerden que el comando rápido es Shift A, Mesh, y vamos a seleccionar la opción cubo. Y el cubo se me va a agregar automáticamente donde esté el cursor. Ahora voy a entrar al modo de edición del cubo con la tecla tabulador. Podemos dejarlo acá en la selección por caras. Me voy a parar en la vista frontal y voy a escalar un poquito. Entonces aquí estoy en la vista posterior, esta es la vista frontal. Recuerden que ustedes saben que están ubicados en la vista frontal porque el programa se los deja ver en la parte superior izquierda, que les dice front ortográfico o vista frontal ortográfica. Entonces voy a escalar, digamos, yo quiero escalarlo en este sentido. Me voy a ubicar nuevamente en la vista frontal, le voy a dar G de gato y mover en el eje X de esta manera hasta que quede el grosor que yo necesito la pared. Recuerden que es muy importante cuando ustedes vayan a mover las paredes, los vértices, si necesitan que no se deforme, siempre tienen que darle coordenadas, si no, él se les va a mover donde ustedes quieran en el espacio. Voy a mirar, así está bien. Ahora lo que puedo hacer es nuevamente en la vista frontal, voy a seleccionar toda la geometría con A y la voy a mover en el eje Z. Entonces G de mover en el eje Z, la voy a subir para que me quede puesta sobre la base que ya había modelado. Y ahora la tengo que mover para atrás, ¿cierto? Entonces me paro en esta vista que es la vista lateral. Nuevamente G de mover en el eje Y de esta manera y voy a escalarlo un poquito porque está muy gruesa la pared respecto a la fotografía de referencia. Entonces voy a seleccionar esta parte de acá, esta cara, G de mover en el eje Y en este caso y la voy a mover hacia atrás, por aquí. Y también está muy alta, entonces selecciono la cara superior de esta manera y la voy a mover en el eje Z. Así, entonces ya nos quedaría lista la pared. Ahora necesitamos hacer la perforación. Recuerden que es muy importante antes de hacer cualquier tipo de modificación o agregar nuevas figuras, tenemos que salirnos de la opción Edit Mode. Entonces podemos ir a la pestaña superior izquierda y seleccionar Object Mode o con la tecla tabulador. Hay varias maneras de hacer perforaciones en Blender. Hay unas que son básicas y hay otras que son un poquito más avanzadas. En esta ocasión vamos a ver la básica, sin embargo es una herramienta que a futuro cuando ustedes ya estén haciendo objetos más complejos no la recomiendo utilizar porque, como les dije a inicio de la clase, Blender funciona como un modelado en malla, es decir, un modelado poligonal. Y esta forma que les voy a enseñar para hacer cortes y perforaciones va a hacer que la malla, es decir, lo que ustedes ven acá, recuerden que en la parte superior derecha ustedes pueden cambiar la forma de visualización de los objetos. Si yo le doy clic a esta primera esfera, me va a mostrar cómo se ven los objetos en malla. Esto quiere decir que uno puede ver las caras de los objetos, pero por dentro son huecas. Es decir, que si vamos a hacer un orificio, más adelante si queremos aplicar suavizados a la forma o si vamos a hacer renders, ya con objetos obviamente muy complejos se les va a deformar un poquito la malla. Entonces por eso no la recomiendo, pero para este ejercicio que es más sencillo y más básico, la podemos utilizar sin problema para que ustedes la aprendan. Entonces voy a salirme del modo malla, nuevamente en la parte superior derecha. Recuerden que acá estamos en el wireframe, que es la estructura de malla. Ahora vamos a ir al modo sólido, que es este de acá.
Y la herramienta que les voy a utilizar que les voy a enseñar se llama booleana. La booleana consta de dos partes. La primera es, debemos tener clara cuál es la pared o el elemento que deseamos perforar. Y la segunda, tenemos que modelar el objeto perforador. Entonces, en este caso, si es un círculo, ¿cierto? Entonces tenemos que partir bien sea de un círculo o bien sea de un cilindro. En este caso, el cilindro nos funciona más, por lo que ya es una geometría en 3D. Si estuviéramos modelando por superficies, nos funcionaría más el círculo, que es pues como un dibujo normal, un sketch. Entonces vamos a agregar en ese orden de ideas el cilindro. Entonces nuevamente en Object Mode, Shift A, Mesh, vamos a agregar el cilindro y el cilindro se nos ubica en el punto 00 nuevamente. Entonces ese cilindro lo podemos escalar, recuerden, con S de sapo lo escalamos. Ustedes se pueden mover, rotar en diferentes ejes y al mismo tiempo darle grados para que le rote exactamente donde ustedes quieran. Entonces en este caso voy a rotar este cilindro, le doy, oprimo la tecla R de ratón para activar la opción de rotate. Después yo le indico en qué eje, que va a ser en el eje y voy a rotarla 90 grados. ¿Cierto? Entonces ahí ya me lo roto exactamente donde yo quería y para desactivar la opción le doy Enter y ya él acepta la operación y me lo rota donde quiera. Ustedes lo pueden seguir moviendo, por ejemplo me voy a parar en la vista lateral y voy a moverlo con G de gato hacia donde quiero que esté mi orificio. En este caso es acá, lo voy a escalar un poquito para que no me quede tan grande. Lo voy a dejar más o menos en esta posición. Pero recuerden que siempre tienen que ver sus objetos desde todas las vistas, porque puede que por un lado sí les esté perforando, pero desde la vista superior, por ejemplo, no les esté haciendo nada. Entonces voy a pararme en la vista superior y miren que efectivamente aquí no parece que el objeto está muy separado de la pared que ustedes modelaron. Voy a darle eje de gato y lo voy a mover en el eje X. De esta manera que el cilindro atraviesa directamente pues la pared en el punto donde yo quiero generar el orificio. Recuerden, para hacer booleanas necesitamos dos componentes. Primer componente, que es el objeto el cual va a ser perforado, y el segundo componente es el objeto que va a perforar. Y de esa manera pues ya podemos aplicar el modificador. Vamos a ir a la parte derecha del programa, en esta zona donde podemos encontrar todo lo relacionado a los materiales, las partículas, las opciones de render, cómo me van a salir los archivos cuando yo genere el render, también algunas configuraciones del ambiente nuevamente para hacer render. Aquí la que más vamos a utilizar es esta herramienta que es como una llavecita, que son los modificadores de las formas que estoy creando. Entonces le vamos a dar clic en la llavecita y vamos a seleccionar de primeras el objeto que vamos a perforar. En este caso, primero seleccionamos la pared. Y estando aquí en la llavecita, le vamos a dar adicionar modificador. Vamos a buscar una opción que se llama Generate y ahí en Generate voy a encontrar una opción que se llama Boolean o Boolean, que es booleana. Lo vamos a seleccionar y él automáticamente, siempre cuando yo utilice los modificadores, en la parte derecha me van a aparecer todos los parámetros de ese modificador, es decir, todas las cosas que yo puedo mover, revisar, cambiar para lograr lo que yo estoy necesitando. En este caso, en la booleana yo puedo hacer tres opciones: intersectar las dos formas, unirlas o hacer una diferencia. En este caso, como yo quiero hacer un corte, vamos a dejar activa la opción de diferencia y debajo, en esta partecita, ustedes van a encontrar una opción que se llama Object. Ahí en Object van a encontrar un gotero que lo van a seleccionar y ese gotero me va a permitir seleccionar el objeto que va a cortar la pared. En este caso, si yo acerco el mouse al cilindro, miren que automáticamente me muestra el nombre del cilindro. Entonces yo lo selecciono
Miren que acá cambió, se llenó esta parte con el nombre del cilindro. Y aquí también, si se dieron cuenta, apareció una línea naranja en esta zona, que quiere decir que ya se está haciendo el corte. Ahora lo único que me queda es aplicar esta operación. ¿Cómo la aplico? Entonces aquí al lado de la cámara hay una flechita que ustedes van a desplegar dando un clic y le vamos a dar una opción que se llama Apply. Ojo que esta opción de aplicar esta operación particularmente es la única que les recomiendo en este momento aplicar. Las otras las podemos dejar activas. ¿Por qué? Porque si aplicamos no hay chance de volver atrás. Es decir, a menos de que uno le dé control Z, no hay forma como de editar la operación. Entonces el apply únicamente se utiliza cuando ustedes estén 100% seguros que así va a quedar la forma y no van a hacer ningún otro tipo de modificación. Entonces en este punto únicamente les recomiendo aplicar las booleanas, de resto los vamos a dejar activos. Entonces le voy a dar apply y miren que acá ya se me eliminó, que eso era lo que yo les decía, o sea, él ya no me permite volver a editar a menos de que yo le dé control Z. O si me di cuenta que hay un error y ya avancé muchísimo en el modelado, ya seguramente va a llegar un punto en que no me puedo devolver y ya no hay nada que hacer. Entonces solamente les recomiendo aplicarlo acá para efectos de render que les explicaré más adelante. Si ustedes intentan deseleccionar la pared y seleccionar únicamente el cilindro y lo eliminan con suprimir, recuerden que no es delete sino suprimir, ya les queda el orificio creado, el orificio que queríamos de la pared. Ahora lo que nos queda sería duplicar la pared, pero antes sería bueno hacerle un pequeño redondeo aquí, apenas como para que no quede la arista viva del trencito. Entonces, ¿cómo se hacen los redondeos? Entonces yo selecciono la figura a la cual le quiero hacer el redondeo, en este caso va a ser esta pared. Nuevamente voy a la parte derecha, inferior derecha, a los modificadores, es decir, a mi llavecita. Le voy a dar clic en adicionar modificador y voy a seleccionar una opción aquí nuevamente en Generate que se llama Bevel. Voy a activar Bevel y miren que él automáticamente me toma la forma o la geometría y me hace un chaflán casi que en 90 grados. Entonces yo cómo hago para que ese chaflán no sea tan pronunciado. Entonces acá me aparecen los parámetros de modificación donde yo puedo escoger amount. El amount quiere decir como la cantidad del espacio que hay entre esta línea y esta línea. Yo lo puedo poner más pequeño. Miren, aquí está de 0,01 milímetros. Si ven, esta es la diferencia que hay o distancia que hay entre acá y acá. O lo puedo poner grande. En este caso me sirve pequeñito porque es apenas un redondeo muy sutil. Y también yo puedo modificar el número de líneas. Entonces, para entender la diferencia entre mounting segments, me voy a ir a nuestra vista de alambre en la parte superior derecha. Y miren que acá ya me muestra como toda la estructura que tiene alrededor nuestra forma. Aquí ya se ve un poquito más la malla. Miren por ejemplo esta parte de la malla que está desordenada, esta de acá y esta de acá, se debe a la booleana y al corte que hicimos. Entonces esta es una de las razones por las cuales no es recomendable utilizar booleanas en geometrías muy complejas, porque me pueden generar estas líneas que no están bien construidas geométricamente. Ahora, para entender bien cómo funcionan los segmentos, entonces lo que hace Blender para hacer un redondeo es generar una distancia de chaflán sobre la cual yo quiero hacer un redondeo y agregar segmentos. Los segmentos son líneas que se dibujan aquí en la mitad de esta distancia. Entonces, por ejemplo, aquí hay uno. Si yo agrego otro, miren que se creó una línea acá en la mitad. Si yo agrego un tercero, otra línea en la mitad. Si agrego un cuarto, otra línea en la mitad. Entonces esa creación de líneas va a hacer que mi forma en ese punto se vea un poquito más redondeada. Por ejemplo, voy a agregar 5, voy a agregar 6. Ahora lo voy a ver nuevamente desde el modo sólido y miren que acá ya se empieza a notar un poquito más el redondeo. Entre más segmentos yo agregue, pues más redondeado me va a quedar. Sin embargo,
no les recomiendo excederse con el número de segmentos porque la malla les puede quedar muy pesada y va a hacer que el modelado cada vez como que sea más difícil de manejar dentro del programa y después se les pueda cerrar y no lo van a poder trabajar. Entonces, aunque se ve muy bonito, sí les recomiendo ser muy moderados con el número de segmentos. Una malla saludable se debe ver así, de esta manera, que sí se ve tupida, pero tampoco tan exagerada. ¿Listo? Entonces vamos a dejarlo así. Miren, así se ve mi perforación con un redondeo leve. No voy a aplicar el modificador, lo voy a dejar ahí activo por si me arrepiento, puedo hacerle algunos cambios. Y lo otro que aquí es importante es, si se dan cuenta en el orificio, se crearon unas líneas imaginarias que son unos cortes pequeñitos que pues se ven feos y cuando ustedes vayan a hacer el render y agregar materiales se van a ver feos en el render, hace que pierda realismo la escena. Vamos a seleccionar la pieza, le van a dar clic derecho y van a darle clic a esta opción que se llama Shade Smooth, que les va a permitir suavizar toda la pieza. Miren que ahí ya se elimina y ya queda muchísimo más fluida la forma de la pieza que estamos creando. Para duplicar la pared, lo que podemos hacer es utilizar un comando rápido que nos permite copiar las características de un sólido pues a otro, una copia exactamente igual. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos la pared, le voy a dar Shift D de dedo y no olviden que si le dan Shift D ustedes van a poder mover el objeto en cualquier lugar del espacio, pero tenemos que generarle una dirección para que me copie exactamente donde yo lo quiero poner. Entonces en este caso la dirección va a ser esta de acá, ¿cierto? Entonces ese es el eje X y ya él automáticamente me bloquea el movimiento en las demás direcciones y me permite ubicarlo más o menos en el lugar donde yo necesito, aquí desde la isométrica o desde la perspectiva. Le voy a dar un clic acá, me voy a parar un momento en la vista frontal y lo voy a acomodar muy bien donde lo quiero ubicar. En este caso me falta correrlo un poco a la izquierda. Le doy G de gato en X y lo acomodo ahí. Ahí ya quedaría listo. Miren que el centro de masa, si yo selecciono mi objeto, está por acá bien lejos. Entonces es una buena práctica siempre hacer que sus objetos tengan el centro de masa donde es, para que después que los vayan a rotar, los vayan a escalar o los vayan a mover, no les genere ningún tipo de dificultad. En este caso en Object Mode le doy clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry, y de esta manera ya no lo pone en la mitad. Lo mismo le hacemos acá, clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry, me los va a poner justo acá y acá. Listo, entonces miremos qué sigue. Del trencito vamos a hacer la parte interna y la parte externa. Entonces partimos nuevamente de un cubo con Shift A, Mesh Cube, ¿cierto? Él me lo ubica en el centro del espacio, lo voy a escalar un poco para que quede en la mitad de las dos paredes. Lo voy a mover con G de gato en el eje Z, de esta manera. Y ya para escalarlo voy a entrar al modo Edit Mode con la tecla tabulador. Voy a irme a la selección por caras y selecciono la cara superior para poderla mover con G de gato en el eje Z hacia abajo, más o menos que tenga esta distancia. Ahora voy a seleccionar esta cara y la voy a mover con G en el eje Y hasta que me quede al ras de mis paredes, como se ve aquí en la referencia. Sin embargo, aquí noto una diferencia y es que estas paredes no están al borde, sino están un poquito más metiditas. Entonces tenemos que cambiarlo. Lo que podemos hacer es salirnos del cubo con tecla tabulador y voy a mover mis caras. Me voy a parar en la vista frontal,
Selecciono mi pared, le doy G de gato en el eje X y la voy a mover un poquitico hacia acá. Puedo basarme en la cuadrícula de Blender que está al fondo. G de gato en X para que me quede exactamente un movimiento de una unidad. Y aquí también selecciono mi pared, G de gato en el eje X, pero muevo el mouse hacia adentro. De esta manera ya me queda más real y más acorde a la fotografía de referencia. Ahora nuevamente selecciono mi cubito, entro al modo Edit Mode y voy a editar lo que me falta, que es esta pared. Voy a parar en la vista frontal, G de gato en X hasta acá, y ahora selecciono esta pared, vista frontal, G de gato en X. Ahí está, ahí ya me quedó ubicado justo en la mitad. También veo que está un poquito levantada, entonces selecciono todo el cubo con A y lo muevo con G en el eje Z para que me quede tocando la superficie de abajo. Listo, y me salgo con tecla tabulador. Creo que está muy alto también, porque miren que en la fotografía aquí no se alcanza a ver tanto el cubo que está a nivel interno. Entonces lo que podemos hacer es también editarlo un poquito con G en Z de esta manera. Miren que ya se ve aquí un poquito exactamente como está en la fotografía de referencia. Ahora sí me salgo de la modo de edición de este cubo con tecla tabulador y procedo a agregar el cilindro que está enfrente. Entonces Shift A, Mesh, Cylinder, me agrega en el punto 00, lo voy a escalar un poquito y lo voy a rotar. Entonces R de Rotate, lo tengo que rotar en el eje X 90 grados y Enter. Ahora lo voy a acomodar desde la vista lateral, lo muevo con G de gato, ese sí lo voy a dejar libre, no le voy a dar ningún eje para poderlo acomodar aquí al ojo. Tiene que pegar también la superficie de abajo y creo que está perforando de hecho la superficie de abajo un poquito, está metido, entonces lo podemos mover bastante en el eje Z, por ahí. G de mover en Y, ahí está. Ahora me voy a parar en la vista frontal y lo voy a escalar un poquito con S de Scale, lo escalo un poquito, lo vuelvo a mover en el eje Z con G de esta manera y nos falta sacar un poquito esta partecita, como extruirla. Entonces voy a entrar al modo de edición del cilindro con la tecla tabulador. Recuerden que también lo pueden hacer desde acá, Object Mode, Edit Mode. Voy a seleccionar esta cara y la voy a mover con G de gato en el eje Y hasta por aquí. Miremos en la fotografía cómo está, así queda una distancia cortica. Entonces yo creo que puede funcionar acá. Y me salgo del modo de edición del cilindro de esta manera. Miremoslo desde acá, miren que acá se aleja un poquito, entonces lo selecciono, lo muevo con G en Y de esta forma y también lo puedo mover aquí nuevamente, lo puedo sacar otro poquito, entonces lo selecciono, tecla tabulador, ya tengo esta cara seleccionada, G de gato en Y ahí ya lo moví un poquito y me salgo, entonces ya me queda el trencito de esta manera, la parte de enfrente. Ya realizamos una de las partes más complicadas del ejercicio del tren, que son pues estas dos paredes. Ahora la construcción de las demás formas es exactamente igual. Entonces, por ejemplo, en la fotografía de referencia, esta parte que está aquí la podemos construir con un cilindro. Lo escalamos, este es nuevamente un cilindro un poquito más grande y lo mismo pasa con las rueditas.
Este ya es un cubo que lo construimos exactamente de la misma manera que hicimos la base. Entonces lo vamos a hacer un poquito más rápido. Vamos a ir nuevamente al modelado con Shift A, agrego un cilindro, él me ubica en el punto 0, 0, entonces lo voy a escalar con S de Scale, voy a ir a la parte, a la vista derecha, voy a moverlo en el espacio hasta más o menos donde va a ir ubicado, me paro en la vista superior y lo voy a escalar hasta que me quede más o menos en la dimensión que me muestra la imagen de referencia. Y en la vista lateral derecha voy a moverlo en G, en el eje Z, y lo ubico espacialmente sobre el trencito, sobre el cilindro. Miren que ya me quedó esta parte de acá. Y así hago con por donde sale el vapor del tren. Entonces voy a irme a Shift A, Mesh, cilindro, ¿cierto? Lo voy a escalar, nuevamente no le estoy dando ninguna dirección, únicamente lo quiero ubicar en el espacio y ya después lo acomodamos. Entonces este es un poquito más acá, me va a parar en la vista frontal, miren que estaba en otro lugar del espacio, entonces lo voy a mover con G en el eje X, voy a hacer que se pegue un poquitico a la forma de abajo con G en Z. Este también está despegado, entonces podemos seleccionar dos figuras en Blender arrastrando. Hagan de cuenta que ustedes van a seleccionar, van a hundir su mouse desde esta esquina y van a mantener presionado el clic derecho normalito y van a arrastrar para seleccionar las dos figuras. Miren que aquí les aparece seleccionado una y dos. Lo otro que pueden hacer es seleccionar una y con Shift sostenido seleccionan la otra y las mueven al tiempo. Entonces le van a dar G en el eje Z y listo. Ahora nos falta escalar este que está un poquito grande, entonces lo seleccionamos, entramos al modo de edición, seleccionamos esta cara, le vamos a dar G en el eje Z de esta manera. Si lo queremos escalar otro poquito porque está muy grande, entonces seleccionamos toda la figura o todos los polígonos con A, lo voy a escalar todo, me va a parar en la frontal, voy a moverme con G en Z para ubicarla sobre la otra figura y voy a revisar G en Z, voy a revisar en la vista frontal si todo me está quedando bien. Y ahí está todo muy bien ubicado y me salgo de Edit Mode como siempre, a Object Mode. Si quieren poner nuevamente el origen o el centro de gravedad en la mitad de la figura, la seleccionan, clic derecho, Set Origin, Origin to Geometry y ya automáticamente él me puso el puntico naranja en la mitad de la figura. Si vemos la fotografía nos faltaría el techo, que lo hacemos de la misma manera, y las rueditas. Entonces acá ya es solamente que ustedes empiecen a experimentar con las formas que les da Blender por defecto y empiecen a modificarlas. Entonces aquí yo lo voy a hacer más rápido. Listo, acá yo ya terminé de hacer el techo. Lo que hice fue
hacer el cubo, entré al modo de edición del cubo, lo edité, bajé las caras, las moví y cuadré para que me quedara exactamente igual a la geometría, a la fotografía de referencia. Entonces, si se dan cuenta desde la vista frontal, aquí está un poquito desfasado, voy a agrandarlo un poco más desde acá, selecciono la cara, me voy a la vista frontal y lo voy a mover en G, en X hasta aquí puede ser, y lo mismo acá, lo muevo un poquito, voy a la vista frontal, G en X también, hasta aquí para que me quede como de igual ancho a las paredes, y estos de acá sí sobresalen un poquitico. Desde acá del techo me voy a salir del modo objeto y nuevamente creo otras circunferencias, otros cilindros para hacer las ruedas que son exactamente igual a este. Entonces se crea el cilindro, se escala, se mueve acá, después se copia hacia el otro lado y ya estarían listas las ruedas. Para resumir, lo que acabé de hacer fue precisamente lo que hemos trabajado en toda la construcción del trencito, y es crear figuras con Shift A. En este caso agregué un cilindro, en el modo de edición le cambié la forma, lo puse más angostico, después lo roté. Recuerden que para rotar es muy importante el eje y el grado. Digamos, aquí lo roté en el eje Y 90 grados. Después lo que hice fue me salí del Edit Mode y en Object Mode nuevamente dupliqué esa forma con Shift D de dedo. La dupliqué acá, después seleccioné estos dos. Recuerden que para seleccionar objetos ustedes le dan clic a uno, Shift sostenido, le dan clic al otro y Shift D de dedo para duplicarlos hacia este lado. Y el mismo procedimiento hice con estas partecitas de la mitad que corresponden a estos palitos que intenté recrear. Ustedes lo pueden hacer un poquito más angosto porque no está tan grande como el que yo puse acá. Ahora, para hacer la parte de atrás, el vagón de atrás, que este chaflán se hace con una herramienta que no hemos visto. Vamos a partir de la forma básica que hemos utilizado en toda la construcción del trencito, y es el cubo. Entonces vamos a crear un cubo con Shift A, Mesh, Cube, me agregan el punto 00, ustedes lo pueden mover en cualquier lugar del espacio, yo me paré en la vista superior, con G de gato, en Y, lo muevo un poquitico para atrás para yo poder hacerle todas las modificaciones que necesito. Me voy a parar aquí en la vista lateral, lo voy a subir por esta distancia y voy a entrar al modo de edición de mi cubito con la tecla tabulador o aquí en la pestaña a Edit Mode. Voy a seleccionar esta cara y la voy a mover con G de gato en el eje Z, más o menos acá. Y también voy a volverlo un poquito más rectangular. Entonces selecciono esta cara con G de gato en el eje Y, la voy a mover. De esta manera ya me queda listo para utilizar el comando. También la voy a mover un poquitico, toda la plataforma. Con A, recuerden que seleccionamos todas las caras. Con G de gato la voy a mover un poquito hacia acá. Puede ser en el eje Y para que no se me deforme tanto. Lo voy a bajar hasta acá. Y listo, ya la plataforma está lista para la modificación que le vamos a hacer. Vamos a utilizar un modificador que es similar al del redondeo, similar en cuanto a nombre, pero
función es totalmente diferente. Entonces vamos a activar otro bevel que no es el que ustedes conocieron, que se utiliza por la pestañita de los modificadores, que es esta barrita, estas herramientas, esta llavecita, sino lo vamos a activar por otro lado. Entonces, para activarlo por el otro lado les voy a explicar otras funciones de Blender. Entonces me va a salir un momentico del Edit Mode, voy a ir a Object Mode y miren que en Object Mode, si ustedes seleccionan la plataforma, en la parte izquierda pueden encontrar únicamente las opciones de cambiar de ubicación el cursor, de mover, de rotar, de escalar, las normales. Pero si ustedes activan el modo de edición del rectángulo, miren que acá se les despliegan otras opciones que son totalmente diferentes a las que habíamos visto. O sea, como que les da un catálogo más grande de operaciones. Cómo se mueven, así como yo hice, cómo se desplazan abajo. Entonces ustedes se paran sobre estas opciones y con el scroll mueven hacia abajo y miren que ya les deja desplegar o mostrar las demás opciones. En este caso hay una que es la que nos sirve y es esta tercera, primera, segunda y tercera, que se llama bevel, que es otro bevel diferente al que ya habíamos usado. Le vamos a dar clic y él me va a pedir, bueno, ¿cuál es la cara que le vas a aplicar el modificador bevel? Entonces en este caso yo quiero aplicársela a esta, incluso se la puedo aplicar de una vez a esta. Entonces recuerden que para que les deje aplicar dos caras ustedes tienen que seleccionarlas con Shift. Entonces seleccionan una, Shift sostenido, y seleccionan esta otra. Miren que ya las dos les quedan como naranjitas y les aparece este círculo con un palito que es amarillo, que es la herramienta para aplicar precisamente esos modificadores que están a mano izquierda. ¿Qué hago? Yo con mi mouse me voy a acercar al círculo amarillito. Miren que me cambia el icono cuando llego al círculo y con un clic sostenido voy a subir mi mouse hacia arriba y miren que él automáticamente les va a generar un chaflán chiquitico. Ahí, chan. Ese chaflán lo que me va a permitir es sacar como las mitades y pues sacar esta figura que es la que es difícil de lograr y que podemos ver acá en esta geometría. ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces recuerden que para desactivar todas las operaciones que están aquí a mano izquierda, yo siempre sí o sí me tengo que mover a esta primera que se llama Selection Box o Select Box. Entonces le doy clic y ya se me desactiva el bevel que tenía y ya puedo ejecutar las operaciones normales que ya conocemos. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar esta cara y me va a parar en la vista frontal y voy a moverla sencillamente. Entonces, ¿cómo la muevo? Con G de gato. En el eje Y me voy a mover un poquitico acá. Tan. Me moví 4 o 5 cuadritos del fondo si quieren tenerlos como referencia. Entonces voy a nuevamente moverlo en el eje Y hasta acá. Lo mismo voy a hacer por este lado. Selecciono la cara, me va a parar en la vista lateral y con G de gato me va a mover en el eje Y. 5 unidades, o sea, hasta aquí aproximadamente. Pero si se dan cuenta, en la fotografía de referencia, el ancho de esta parte es igual al ancho de esta parte. Entonces necesito hacer una escala chiquita para que me queden de igual ancho. ¿Cómo hago la escala? Entonces ya teniendo seleccionada esta cara, le doy clic en S de Scale y la escala la voy a dar en el eje Z, si no estoy mal, sí, en el eje Z. Y miren que aquí logro ampliar o mucho o más poquito esa parte que debería ser de igual longitud. Ustedes se pueden parar en la vista lateral para comprobar que les esté quedando bien. Entonces S de Scale en Z y más o menos funciona un poquito al ojo. Después vamos a ver otras herramientas que les van a permitir ser más exactos, pero por ahora estamos utilizando estas dos que me van a permitir aprender cómo a moverme en el espacio y aprender a modificar
los sólidos que ya tenemos por defecto en Blender. Ahora, ¿qué pasó? Si yo me paro en la vista superior, miren que le quité un poquitico este ángulo. Entonces necesito volvérsela a colocar. Lo que puedo hacer es escalar en el eje X. Entonces Scale en el eje X. Y miren que ya me permite ponerle bastante ángulo sin que se me modifique el ancho que ya le había dado antes al objeto. Para que ustedes lo vean, lo voy a poner desde acá y miren que está exactamente igual. Y en la parte superior ya está el ángulo que yo necesito. La misma operación la voy a hacer para el otro lado, para esta otra cara. Entonces selecciono la cara, la voy a escalar en el eje Z, dijimos, para volverla un poquito más grande. Escalar en eje Z. Me voy a parar aquí en la vista lateral para que se vea más. Escalar ese scale en el eje Z. Un segundito, escalar en el eje Z. Nuevamente escalar en el eje Z para que me quede igual. Después, cuando ya estén seguros que está del mismo grosor, me paro en la vista superior y voy a escalar en el eje X de esta manera. Ustedes por ahora vamos a mirar al ojo más o menos que tenga la misma dimensión. Si lo ponemos por unidades podría ser 1, 2, 3, 4 unidades de aquí de la malla de Blender, de esta cuadrícula de previsualización. Entonces aquí hay 1, 2 y me falta todavía. Entonces escalar en X hasta que logremos al cuarto y ya me queda igual la una con la otra. Ya lo que puedo hacer es, como terminé de hacer la modificación del sólido, me puedo salir. Entonces de Edit Mode salgo a Object Mode de esta manera. De esta manera ya acabamos otra de las piezas que era más complicada de hacer del ejercicio del trencito. Entonces, si vamos a nuestra fotografía de referencia, podemos ver que aquí nuevamente vamos a hacer un cubo, vamos a crear otro cubo en la mitad para hacer un corte con una booleana. Esto es lo mismo, otro cubo con un corte, otro cubo con un corte. Lo que pueden hacer es terminar esta forma y después la duplican hacia acá. Entonces exactamente es lo que voy a hacer. En el tutorial lo voy a poner rápido para que ustedes lo vean y puedan aplicarlo, pero se utilizan exactamente los mismos comandos. Una vez ustedes creen su cubo, lo que pueden hacer para agilizar todo es seleccionar el cubo que ya crearon. Le van a dar Shift D como si lo estuvieran duplicando, pero lo vamos a dejar en el mismo lugar. Entonces, como lo dejo en el mismo lugar, le doy Shift D y le doy la tecla Escape. Y él me quedó ahí duplicado. Me voy a parar en la vista lateral y lo voy a escalar todo. Le doy S de Scale y miren que ahí ya estoy logrando escalar un poquito mi cubito. Lo voy a mover con G en el eje Z de esta manera para que sobresalga y me logre perforar. Recuerden que tenemos que tener primero un objeto que es el que va a ser perforado y otro objeto que es el perforador, ¿cierto? Entonces me voy al eje, a la vista lateral, y esta parte de la base sí la voy a poner un poquitico más hacia abajo, ¿no? Entonces, como aquí no me permite ver la cara de abajo, lo que puedo hacer es activar la vista por alambre. Entonces, ¿cómo la activo? Recuerden, me voy a la parte superior derecha, a la esferita de la vista por alambre, y voy a entrar al Edit Mode de este cubo de arriba. Entonces voy acá a la pestaña Edit Mode, voy a seleccionar esta cara de abajo, revisemos dónde la puedo seleccionar. Mira que estoy seleccionando son los laterales, voy a revisar si aquí la puedo seleccionar, ahí la seleccioné y la voy a mover. Entonces me voy a parar nuevamente en la vista lateral y la voy a mover con G en Z, de esta manera para que me quede más o menos del mismo grosor que estas
paredes de este lado, ¿listo? Entonces ya lo que podemos hacer es volver a la visualización normal en la parte superior derecha, en la vista de sólido, y me voy a salir del modo edición de este cubo de acá. Entonces voy a Object Mode, ya me salí, y ahora sí aplico el comando de booleanas. ¿Cómo se aplica? Entonces recuerden que debemos tener seleccionado el objeto que va a ser perforado, que en este caso es este. Voy a la parte derecha, selecciono mi llavecita que es de los modificadores, les doy Add Modifier, Generate, busco el comando booleano y aquí lo dejamos en la opción diferencia. Recuerden que seleccionamos el objeto, el gotero me va a dejar seleccionar el objeto que va a ser va a ser perforado, perdón, o sea, como que el objeto que va a perforar el otro, mejor dicho. Entonces va a ser este de acá, ¿cierto? Y le voy a dar aquí a la flechita y aplicar. Recuerden que es el único modificador que vamos a darle a apply. Ahora voy a seleccionar este de la mitad y lo voy a eliminar con suprimir. Y miren que ya automáticamente me quedó mi vagón perforado. Si ustedes quieren hacer lo mismo acá y acá, recuerden que es el mismo procedimiento que ustedes utilizaron acá. Creamos dos cilindros, después seleccionamos el objeto, aplicamos la booleana, perforamos primero uno y después perforamos el otro. Entonces voy a ejecutar ese procedimiento en cámara rápida. Bueno, una vez terminamos de hacer nuestras perforaciones que se hacen exactamente igual a esta y a esta, lo que podemos hacer son las rueditas que ya podemos utilizar las que tenemos. Entonces, recuerden que podemos seleccionar esta y esta de acá, por ejemplo, para la referencia. Me va a parar en la vista superior y las voy a duplicar. Entonces, Shift D de dedo me va a mover en el eje Y y las muevo. Por ejemplo, una la vamos a ubicar acá. De nuevo, Shift D de dedo, obviamente, me muevo en el eje Y y voy a ubicar la otra aquí, de esta manera. Ya tenemos nuestros dos vagoncitos. En la vista superior puedo hacer exactamente lo mismo con estas de acá. Entonces selecciono esta de acá, Shift sostenido, selecciono esta de acá y le voy a dar Shift D en Y, ¿cierto? Y la muevo hacia acá y Shift D en Y y lo voy a mover hacia acá. De esta manera, y miren que ya nos quedó rápidamente nuestro tercer vagón. Lo que podemos hacer es ya duplicarlo. Entonces me va a parar en la vista superior y miren que en la previsualización este está un poquito como girado y el otro también está giradito. Entonces lo que podemos hacer es seleccionar todo. Recuerden que ustedes seleccionan todo. Yo les recomiendo, digamos ahorita que estamos en Object Mode, podemos darle clic al espacio con clic del normalito seleccionado, arrastran su mouse y tan, él les selecciona todos los objetos. Pero ya cuando vayamos a seleccionar caras puntualmente les voy a enseñar otra manera de hacerlo. Por ahora así está bien. Lo que podemos hacer es rotar un poquitico. Entonces ya cuando tengan todo seleccionado le dan R de Rotate y chin, 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 van a mover su vagoncito. Lo van a ubicar un poquito acá, ¿cierto? De esta manera, si quieren rotarlo otro poquito. Y miren que ya se les está empezando a ver de esta manera, ¿cierto? Entonces me paro nuevamente en la vista superior y voy a copiar todo eso. Entonces Shift D de dedo y miren que ya puedo copiar mi vagón en cualquier lugar del espacio, por ejemplo acá. Y lo puedo rotar un poquitico de esta manera. Después lo muevo con G y lo puedo dejar acá. Si ustedes quieren mover este más pegadito hacia acá, lo seleccionan todo de la misma manera, dándole clic a cualquier lugar en el espacio y arrastrando
muevo con G, después otra vez en esta manera y muevo con G y listo. Entonces miren que acá ya me quedó un poquito más rotado. Si les parece que quedó muy lejos, lo pueden mover otro poquito. Y miren que aquí ya me quedó armados mis 3 vagoncitos. Ahora nos falta las uniones, que es con un palito. O sea, ustedes nuevamente hacen un cubito, vamos a armar uno rápido para que ustedes vean cómo se hace. Con Shift A, Mesh, Cube, ¿cierto? Tradicionalmente. Me paro en la vista superior, voy a mover el cubo, lo voy a escalar un poco, ¿cierto? Me paro en la vista frontal, voy a moverlo, voy a ubicarlo acá más o menos como para ver. Miren que aquí la vista es engañosa. Voy a moverme en el eje X, G, X, lo voy a ubicar aquí, lo voy a mover acá. O sea, ustedes aquí juegan muchísimo con los comandos de mover. Y ahora sí lo pueden editar. Entonces, teniendo seleccionado el cubo, recuerden que le pueden dar la tecla tabulador, seleccionan esta cara, G, Z para escalar. Si quieren hacerlo más angosto, seleccionan primero una cara y en la vista superior G en X. Podemos hacerlo G en X, hacerlo bien escalado acá. Pueden hacerlo más larguito. Por ejemplo, puede ser acá, vista superior, G en Y, en este caso, para que sea más larguito. Lo pueden seleccionar todos con A, me va a parar en la vista superior y lo pueden acomodar. Entonces lo mueven en G, lo pueden rotar si quieren de esta manera. Y miren que ahí ya más o menos va quedando. ¿Listo? Entonces lo pueden subir con G. Aquí miren que necesita ser mucho más largo. Entonces puedo moverlo desde esta cara en la vista superior con G, ¿cierto? O lo pueden mover desde este movimiento que acabo de hacer. Lo podrían dejar así, me va a salir del modo de edición y lo pueden duplicar. Ya cuando tengan el palito listo lo pueden duplicar, listo, y hacerle el huequito exactamente igual a como lo hemos hecho antes. Entonces voy a hacer el proceso rápido nuevamente. Bueno, aquí les voy a resumir lo que hice. Lo que hice fue pararme en la vista superior, organicé un poquito estas caras en el modo de edición de este objeto, seleccioné la cara, la roté, la acomodé, después creé los cilindros, ¿cierto? Les cambié de forma. Miren ahí lo importante que fue siempre estar variando del modo sólido al modo malla, como para ver la ubicación de los objetos desde cualquier vista. Creé este cilindro, los adapté al grosor que tiene este palito que fue el que creé y la base, ¿cierto? Este palito que creé y esta que es la base de estos dos elementos y los perforé, ¿cierto? Miren, si se dan cuenta, aquí tengo un ligerito error de desfase que lo podría arreglar alargando esta figura. Entonces la voy a seleccionar, entro al modo de edición, Object Mode, Edit Mode, selecciono esta cara, me paro en la vista lateral y la voy a mover un poquito. Entonces G en Y sería esto y la muevo hasta acá como para que me quede bien ahí el corte, o sea, para que me quede el objeto dentro, y ustedes pueden cortar aquí y pueden cortar acá, o sea, no hay problema. O si no se ve, como en este caso de previsualización, que este corte en realidad no se ve, lo pueden dejar así. Y ahora lo que pueden realizar es copiar esta forma acá y ya estaría listo nuestro carrito. Entonces, ¿cómo la copio? Me voy a parar en la vista superior y voy a seleccionar
Miren que ahí estoy en un Edit Mode, me tengo que salir, entonces voy a Object Mode, ¿listo? Selecciono este, seguramente con este palito y este palito, ahí no me selecciono el palito, entonces este palito, este y este palito, con Shift sostenido, me paro en la vista superior y lo puedo duplicar, entonces Shift D, miren que ahí ya me lo llevé, lo muevo con G, lo roto con R de ratón y miren, si no me coincide como me pasó acá, no hay lío, eso ustedes lo pueden alargar. Entonces, por ejemplo, acá lo ubico más o menos en el espacio, me voy a la vista alámbrica, ahí miren que está huequito con huequito, pero este no. Entonces lo que voy a hacer es modo sólido, selecciono el palito, entro a Edit Mode con tecla tabulador o también pueden usar este comando acá. Selecciono la cara, me voy a la vista superior y la voy a mover un poquito. G, ¿cierto? Miren que ahí se me deforma un trislamayo, por lo que yo ya la había perforado. Eso es lo malo de la perforación, entonces ahí creo que vamos a tener un problema y va a ser mejor incluso hacerlo de nuevo, el palito por la perforación. Entonces por eso a veces no es tan buena esta opción, porque me da cierta facilidad en hacer los orificios, pero al aplicar otras operaciones no es tan chévere. Entonces no hay lío, la podemos hacer de nuevo. Entonces me voy a Object Mode, voy a seleccionar esta pieza, la voy a suprimir y bueno, estos palitos después los vuelvo a agregar. Me paro en la vista superior, Shift A, Mesh, Cube, ¿cierto? Me queda mi cubito allá, lo muevo, lo voy a escalar con S de Scale y ya lo empiezo a modificar. Entonces nuevamente entro al Edit Mode y voy a empezar a modificar las caras rápidamente. De esta manera ya el trencito nos queda listo. Lo que hice fue, como este palito no nos sirvió porque la distancia fue un poquito más larga de aquí hasta acá, lo ideal es que sean iguales, pero me parece chévere porque para efectos del ejercicio ustedes pueden experimentar como a mover las caras, a perforar, a alargar, a reducir y demás. Entonces lo que yo hice fue alargar este palito, roté esta parte, lo perforé, lo acomodé y ya me quedó de esta manera. Entonces, si yo voy a la vista de cámara, recuerden que con un teclado extraíble ustedes le pueden dar clic en 0 o se pueden ir a la parte derecha, aquí donde está esta camarita. Le van a dar un clic y ya miren que él me muestra cómo es la vista de cámara, ¿cierto? Ahí ya empezaremos a trabajar un poquito en el encuadre cuando vayamos a hacer el render, pero por ahora lo podemos dejar así para efectos del ejercicio de modelado. Hay otra cosa que deben considerar y es los redondeados, ¿no? Entonces aquí solo redondeamos esta parte. Si yo quisiera que todas las caras de mis vagones y me quedaran redondeadas, lo que podemos hacer es selecciono primero las caras que no estén redondeadas. O sea, por ejemplo, esta de acá no está redondeada, esta de acá no está redondeada, esta de acá no está redondeada, esta de acá tampoco, esta de acá tampoco y esta tampoco. Con Shift sostenido, ¿no? Y de última seleccionemos la cara que sí está redondeada, que en este caso es esta de acá, por ejemplo. Miren que automáticamente se me activa estos parámetros donde yo le voy a dar clic a la flechita que está al lado de la cámara y le voy a dar esta opción que se llama Copy to Selected Tin, y miren que él automáticamente me redondea todos los objetos que no estaban redondeados porque él me copia esta booleana que le hicimos a esta carita en todo lo demás. Ustedes pueden aplicarlo a los que quieran, por ejemplo a estos también. Esta no está redondeada, esta no, esta no, esta no.
Las ruedas tampoco, por ejemplo estas 4 de acá, yo estoy seleccionando todo con Shift sostenido. No está redondeada, no está redondeada. No está redondeada, ¿cierto? No está redondeada, listo. Y por último, una que esté redondeada, entonces puede ser esta de acá. Listo, entonces al lado de la cámara, en la flechita, le voy a dar Copy to Select y él automáticamente me redondea todas las que no tenían redondeo. Si no les gusta cómo se ven estas líneas, recuerden que ustedes pueden darle clic, clic derecho, Shade Smooth. Clic derecho, Shade Smooth, clic derecho, Shade Smooth. Esta, o pueden seleccionarlas todas de una vez, por ejemplo estas 4, con Shift sostenido, clic derecho, Shade Smooth. Lo mismo estas que de acá, clic derecho, Shade Smooth. Y aquí estas 4 que me faltan, clic derecho, Shade Smooth. De esta manera ya se eliminan esas franjas feas que quedaban acá en la superficie y me queda todo totalmente liso. Y ya nuestro trencito quedaría totalmente terminado. La idea es que ustedes traten de experimentar. Aquí yo lo hice muy rápido para que ustedes vean todas las posibilidades que tienen con el modelado en Blender, que ustedes, si no les coincide algo, ustedes pueden, en este caso los palitos y los huequitos, ustedes pueden alargar, ustedes pueden doblar, ustedes pueden reducir, alargar, modificar aristas, caras y demás para que les quede como quedan. Obviamente, si no les gustó cómo quedó este barbón, porque visualmente se ve más grande, más alejado, lo pueden modificar sin problema. Ustedes pueden correrlo un poquito más para atrás para que se les vea mucho mejor, hasta lograr el objetivo que necesitan. ¿Listo? Por último, no se les olvide guardar. Entonces vamos a ir a File, Save As. En mi caso yo ya lo había terminado, ejercicio trencito alargado, lo selecciono, le doy Save y listo. Ya me quedaría totalmente terminado el ejercicio. Entonces con esto ya podemos hacer cualquier tipo de geometría básica en render, sabiendo utilizar muy bien estos comandos de mover, rotar, escalar, perforar, ¿cierto? Redondear y generar estos bevers.